5 de octubre de 2021, clase ética profesional, grupo 09. Extra grabación, hemos sorteado los temas para la exposición. El grupo tiene que estar listo para el próximo martes, pero más probablemente exponga el próximo viernes, ¿no? En unos 10 días, pero que lo anticipe, ¿no? Que se vaya anticipando. Primera aclaración. Segunda aclaración, Mamani, Millekillones y Zabaleta, ¿no? Segunda aclaración, ni bien exponga el primer grupo, la siguiente clase tiene que estar el segundo grupo listo. Es probable que tampoco exponga, porque después que haya expuesto su tema, me toca aclarar, y a veces me toca aclarar más de un tema, más de una clase. Entonces, pero de todas formas, para la siguiente clase tiene que estar el siguiente grupo y así sucesivamente hasta acabar los 19 grupos que se han sorteado, ¿ya? Entonces, estén atentos para el próximo martes, el primer grupo, y lo más probable es que expongan el jueves 14 de octubre, lo más probable, ¿ya? Bien, segundo, también hemos revisado cómo está la situación en Classroom. Ya están las calificaciones, les he recalcado que las tareitas, si se atrasan, no van a ser tomadas en cuenta. Todas las personas tienen que estar con su cuenta institucional y además tienen que tener su fotito, ¿no? Las personas que no tienen foto han sido eliminadas. Lo mismo del grupo de WhatsApp, varias personas, pues ya ahora me obliga a que le haga ahorita. A ver, por favor, Joel López, si estás ahí, después me tienes que volver a escribir porque ahorita ya he visto, ¿no ve? Y estoy en otras conversaciones y tu nombre va a desaparecer ahí en el vacío, ¿no? Hemos eliminado a 6 personas cuyos nombres no han sido identificados en el grupo de WhatsApp y vamos a ir haciendo hasta que todos hasta que todos conecten o incorporen su nombre en el grupo de WhatsApp, ¿ya? Luego, ¿qué más hicimos? Nada más, ¿no? Ahora sí, comenzamos a avanzar. La anterior clase hemos acabado de todo lo que son las formalidades de investigación, de cómo debe estar organizado los grupos, de cómo debe estar su informe, su presentación. Esas exposiciones son voluntarias y los que no han sido sorteados pues van a tener su examen final sobre 100 puntos. En cambio, los que sí tienen un tema de investigación, su examen final serán sobre 70 porque el trabajo valdrá 30 y así sumamos los 100 puntos, ¿ya? Muy bien, ahora sí, comenzamos a trabajar el contenido propio de la materia, unidad 1, elementos conceptuales de ética y moral, ¿sí? Aquí tenemos una notita al pie, ya saben poner notas al pie, para explicar qué son los conceptos. ¿Qué son los conceptos? Y como un punto entre paréntesis, decimos que los conceptos, primero, son elementos mentales. Al decir que los conceptos son elementos mentales, estamos diciendo que los conceptos no están en los libros, sino que los conceptos están en la mente. Erróneamente, muchas veces los docentes o algunos que escriben libros dicen concepto de biología y escriben, ¿no ve? Eso no es concepto, eso es definición, ¿ya? El lugar natural de los conceptos son la mente. La mente es la encargada de formar conceptos, ¿ya? ¿Qué son los conceptos? Los conceptos también son sinónimo de ideas. ¿Qué quiere decir? Que idea y concepto significan lo mismo. ¿Y qué es una idea? Una idea es un concepto, ¿qué es concepto? Una idea, y así damos vueltas, ¿no? Pero la palabra idea tiene la misma etimología que ícono. Ícono, cada vez que usen una palabra en otro idioma, siempre pónganlo en cursivo, por favor. La palabra ícono significa imagen. Por tanto, ¿qué es una imagen? ¿Qué es una idea? ¿Qué es un concepto? Un concepto, una idea, una imagen, es una imagen mental de la realidad. O sea, los conceptos son imágenes mentales de la realidad. Los conceptos son representaciones mentales de la realidad. Cómo tú te representas algo, una parte de la realidad, ese es el concepto que tú tienes de las cosas. Por ejemplo, yo supongamos que la conozco a Aileen, ¿ya? Y digo, tengo un buen concepto de Aileen, ¿no? Tengo una buena imagen, un buen recuerdo, la recuerdo como buena persona. Adriana, discúlpame, yo sé que no es el caso, pero también puedo decir, de Adriana tengo un mal concepto. ¿Qué quiere decir? Una mala imagen, un mal recuerdo, ¿no? Entonces, los conceptos están en nuestra mente y los conceptos son cómo nosotros nos representamos una parte de la realidad.
Y en este sentido, los conceptos son construcciones personales, es decir, que cada quien construye sus propias imágenes, sus propios conceptos, ¿no ve? Yo te puedo decir, por ejemplo, que no sé, pues San José es el mejor equipo de todos los tiempos, porque esa imagen tengo yo. Y tú dirás, no, está en descenso, está fuera de la liga, no sé qué, ¿ya? Es el peor equipo, es que tu imagen es distinta a la mía, tus conceptos son distintos a las mías. ¿Por qué? Porque tú tienes tus experiencias, yo tengo las mías, y al final cada quien construye la realidad, la misma realidad, la construye a su manera. Puede pasar un mismo acontecimiento, pero cada quien lo interpreta a su manera, y esa interpretación, esa imagen que tú tienes de la realidad, es el concepto, ¿sí? La imagen, ¿no ve? Entonces, ahorita, a ver, ¿en qué estás pensando? ¿No ve? ¿En qué estás pensando? Estoy pensando en mi mamá, estoy pensando en mi novia, ¿no ve? Tu novia, tu mamá no está aquí, pero cuando tú lo piensas, lo reconstruyes, y esa es la imagen, el concepto que tú tienes de esa porción de la realidad, ¿sí? Bien, concepto y definición, decíamos al principio, no son lo mismo. Si el concepto está en la mente, ¿no ve? El concepto es una imagen mental de la realidad. La definición es una explicación de este concepto, de esa imagen, pero en sus características más esenciales, más importantes, ¿sí? Las definiciones son explicaciones de los conceptos. Entonces, en los libros, más que conceptos, encontramos definiciones. Los conceptos están en tu mente, ¿ya? ¿Por qué les explico esto? Porque el objetivo de esta unidad es hacer una aclaración conceptual. Es decir, vamos a revisar qué imágenes tienes tú de los términos ética moral. ¿Qué imágenes, qué conceptos, qué prejuicios tienes? Y de repente tengas algún prejuicio erróneo, alguna imagen errónea. Y en esta unidad vamos a tratar de aclarar esos conceptos para que cuando hablemos de moral sepamos a qué nos referimos, cuando hablemos de ética, de derecho, de conducta, de valores, sepas a qué nos estamos refiriendo. Ese es el objetivo de esta unidad, el hacer una aclaración conceptual de los términos relacionados con la materia. ¿Sí? ¿Hasta aquí se me entiende? Sí, sí, sí. Díganme, por favor. Sí, licenciado. Ya, entonces, ahora lo que yo necesito es 2 o 3 intervenciones para saber opiniones de los estudiantes. ¿Qué imagen tienes tú de la ética? ¿Qué ideas, qué conceptos, qué prejuicios? ¿Qué es para ti la ética? ¿Qué es para ti la moral? 2 o 3 participaciones, por favor. ¿Qué entiendes tú por ética? ¿Qué entiendes tú por moral? ¿Los ves como sinónimos? ¿No son sinónimos? Adelante, tienen la palabra. Un poquito más fuerte, no sé quién estaba hablando. Decidir lo correcto. Diferenciar entre el bien y el mal. ¿Alguien más? ¿Qué es ética? ¿Qué es moral? Con unas 3 opiniones. ¿Alguien que piense distinto a esto? No, no quiero que busques. Dale, dale. La moral son los valores con los que una persona se rige. La ética es la ciencia que estudia la moral. Ciencia que estudia la moral. Ya, gracias. ¿Alguien más? Ya, ¿qué más? 1 o 2 opiniones más. ¿Alguien más? A ver, licenciado, la ética para mí es un conjunto de, no sé, normas y que valoran al comportamiento del ser humano, de la persona. Ya. Y lo moral para mí es como una
así como lo dijeron mis compañeros, también opino en la diferencia entre el comportamiento del ser humano entre el bien y el mal. O sea, uno se porta mal y otro se porta mal, bien. Muy bien. Bis, repetición. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna opinión distinta más bien de lo que decimos aquí? Licenciado, la ética también se puede basar en nuestros principios para hacerlo correcto. Ya. ¿Y la moral? La moral es diferenciar lo mismo entre el bien y el mal para tomar decisiones. Otro bis. Ya. Principios. Bien. ¿Alguien tiene alguna opinión distinta? Vamos a ver. Esta es la imagen, estos son los conceptos que ustedes tienen de ética y moral. Y vamos a revisar cuán equivocados o cuán correctos estamos en lo que pensamos, ¿no? En base a un consenso de pensamientos, ¿no? Porque, claro, lo que les voy a explicar es una tendencia dominante en el mundo académico, pero no vamos a decir que es la máxima verdad o la absoluta verdad, ¿no? Y vamos a ver nosotros cuán cerca o lejos estamos de ese consenso científico o de ese consenso académico en torno a la ética y la moral, ¿ya? Bien. Para hacer esta aclaración conceptual, que justamente es nuestro objetivo, ¿no ve? Hacer una aclaración conceptual es el objetivo de esta unidad, vamos a recurrir a una definición, pero esta vez a una definición etimológica. La etimología, como dice aquí en nuestra notita al pie, la etimología es el estudio del origen y del significado de las palabras, cómo se han originado, qué significan esas palabras, porque en nuestro lenguaje cotidiano muchas veces atentamos el significado de las palabras y utilizamos de una forma distinta y a veces inclusive de una forma errónea. Entonces lo que vamos a hacer ahora es revisar su significación etimológica, ¿ya? Entonces, etimológicamente hablando, la palabra ética es una voz que proviene del griego ethos. Ya les dije antes, cada vez que utilicemos en nuestro idioma una palabra que sea de otro idioma, del inglés, del quechua, del latín, ¿no es cierto?, del griego, hay que utilizarlo en cursivas. Por eso aquí decimos, viene del griego ethos, y ethos lo ponemos en cursivas, ¿ya? Tómenlo en cuenta, por favor. Cada vez que utilices una palabra de otro idioma, lo escribes en cursivas, ¿ya? Pero en griego existen dos tipos de ethos. El ethos con espíritu, esta tilde, este acentito que ven, y el ethos sin espíritu. Estoy sin mi tablerito, así que voy a recurrir a mi dibujito, bueno, Paint, para tratar de dibujar con mi mouse, ¿no? Otro ratito con mi puntero lo haré mejor. Entonces tenemos la palabra ethos, pero en griego les decía, hay dos tipos de ethos. Una que lleva esta tilde, que es como una C al revés, pero inclinadita, ¿no? ¿Así? ¿No? Ethos con esta tilde, este acento se llama espíritu. Ethos con espíritu y ethos sin espíritu. Esta diferente forma de escribir genera diferentes connotaciones en su significación, ¿ya? Entre ethos con espíritu y ethos sin espíritu existen algunas diferencias. La primera es una diferencia fonética. Esta tilde, este espíritu, le da otro tipo de pronunciación a la vocal sobre la que se acentúa. No es la tilde que utilizamos en castellano, ¿no ve? Papá es sin tilde y papá, ¿no ve? La última vocal, donde está la tilde, se pronuncia con fuerza, ¿no ve? No es espíritu, ¿no? Es espíritu, ¿no? Si no fuera espíritu, ¿no? Espíritu. En cambio es espíritu, ¿no? Esta tilde para nosotros es fuerte, pero en el griego no es así. No es como nuestro idioma, sería ethos o ethos. Ethos no. El espíritu, la tilde, hace que la vocal sobre la que se acentúa el espíritu, la vocal, no se pronuncie más fuerte, sino más largo,
como si fueran 2 o 3 es juntas. Entonces, en griego hay que diferenciar el etos del etos, ¿no? Entonces, con espíritu, etos. Sin espíritu, etos. ¿Ya? Pues cuando alguna vez oigan el griego, a veces es un poco cantadito, ¿no? Parece que estuvieran cantando una armonía. Es justamente para anotar, para entender la tilde, el espíritu, que más que pronunciar fuerte hace que la vocal se alargue, ¿ya? El etos y el etos. Etos y etos, ¿ya? Primera diferenciación fonética. ¿Se entiende la diferenciación primera? La segunda diferenciación es una diferenciación semántica. La semántica es el estudio del significado de las palabras. No confundan, algunos confunden sintáctica con semántica. La sintaxis o la sintáctica hace referencia al orden, a la gramática, al estilo, a la belleza de la redacción, y la semántica hace referencia al significado de las palabras, ¿ya? Entonces, la palabra etos con espíritu se traduce como carácter, en cambio, etos sin espíritu se traduce como costumbre. ¿Ya? Entonces, etos con espíritu se traduce como carácter y etos sin espíritu se traduce como costumbre. ¿Ya? Vamos a ver ahora cómo es que estos dos términos significan esto que les digo y por qué significan esto que les digo. ¿Ya? Empezaremos explicando el etos con espíritu. El etos con espíritu. En el mundo griego, los griegos utilizaban la palabra etos con espíritu para referirse a un lugar estratégico desde donde se controla el rebaño. Ese es el etos con espíritu, ¿sí? Los que saben algo de ganadería, algo de pastoreo, cuando el pastorcito tiene que llevar su rebaño, ¿no es cierto? Bueno, pues el rebaño tiene un sistema defensivo, y justamente el rebaño, para protegerse, ¿no es cierto? Se junta, eso es el rebaño, ¿no? Entonces aquí imagínense que tenemos nuestro rebaño de ovejitas, ¿no es cierto? Y nuestro rebaño, cada vez que un miembro siente peligro, se escapa y todos le persiguen, ¿no ve? Un miembro encuentra alimento y todos le persiguen, ¿no ve? Esa es la actitud del rebaño, es una actitud defensiva, ¿ya? Entonces, el pastor tiene que tener la habilidad de dirigir el rebaño, de controlar el rebaño, ¿no? Para que el rebaño no se vaya a un lado, a otro lado, sino vaya donde uno quiere. El problema no es tanto en trasladar el rebaño de un lugar a otro. El problema surge que cuando el rebaño se tranquiliza, ya no siente el peligro, el rebaño empieza a alejarse, ¿no? Ya no tienen esa actitud de rebaño de grupo, sino que empieza a alejarse. Entonces, los pastores, ¿qué tienen que hacer? Tienen que ubicarse un lugar, ¿no ves? Se me ocurre, por ejemplo, esta montañita, o este lugar elevado, y desde aquí, el pastor pues tiene que controlar el rebaño. De tal forma que, por ejemplo, cuando esta ovejita se esté alejando, una piedrita, y la ovejita pues regrese, ¿no ve? Esta ovejita está cerca del peligro, una piedrita, y la ovejita vuelve a su lugar, ¿no? O desde aquí puedes controlar qué oveja está en peligro, cuál está perdiéndose, cuál está en peligro, cuidar del enemigo, ¿no es cierto? Entonces, a este lugar estratégico desde donde se controla el rebaño, los griegos llamaban etos, ¿ya? En el aula, cuando pasamos clases presenciales, yo tengo mi etos. ¿Cuál es mi etos? Es la tarima, pues, ¿no? Nuestras aulas tienen unas tarimas, una gradita, tú subes ahí, los estudiantes sentados y el docente ahí parado, y desde ahí puedo verles qué hacen, qué no hacen, quién se duerme ahí. Ailín responde: Cristian, sal del aula, tú no entres al aula, ¿no es cierto?
atiendan, ¿no es cierto? Ese es mi lugar desde donde yo controlo mi ambiente, mi rebaño, mi aula, ¿ya? Bien, eso es el etos en el mundo griego. ¿Se entiende lo que es el etos? ¿Hasta aquí me entienden? Sí, licenciado. Muy bien. Lo que ocurría en el ámbito de la actividad ganadera, de la actividad pecuaria, los griegos lo han llevado al ámbito de la filosofía. En la filosofía decían que todas las personas, para atender, en mi tablerito, que todas las personas tenemos, decían ellos, todas las personas tenemos un etos interior, ¿sí? Todas las personas tenemos un lugar interior desde donde controlamos no el rebaño, sino la conducta. Es decir, este etos que había en la agricultura, este etos, el etos que había en el mundo de la ganadería, se decía que todos tenemos un lugar interior y los griegos pensaban que era un lugar físico, ¿no ven? En el hipotálamo, en el cerebro, ¿no? En el riñón, en el hígado, ¿no ve? Todos pensaban que era un lugar físico. Y desde ese lugar, las personas podían controlar ya no su conducta, sino ya no su rebaño, sino más bien su conducta. Es decir, si una persona, por ejemplo, tiene un buen etos, esa persona va a ser una persona controlada. Que cuando tú le empujes, le ataques, esa persona responda con prudencia. Que cuando tú le insultes, responda con prudencia, ¿no ve? Pero hay personas que no tienen un buen etos, por tanto, no saben controlar su conducta y todo el tiempo están agrediendo, todo el tiempo están sacando cosas. No sé si a ti te ha pasado alguna vez, te encuentras con alguna persona, con algún individuo desconocido en la calle, que entras en conflicto por una tontera. Esto ocurre mucho cuando estamos conduciendo, ¿no? Y a veces a mí me pasa. Estoy manejando y no sé, pues de repente quiero girar a la derecha, pongo mi guiñador y alguien no vio mi guiñador y me grita, ¿no? Oiga, ciego, ¿por qué no maneja bien? No me grita. O sea, pero yo he actuado bien. A veces está en semáforo en rojo, paro y el detrás, avanza de una vez, ¿no? O sea, pero yo estoy respetando el semáforo, ¿no? O sea, hay personas que son fosforitas explosivas, podemos decir, que no saben controlarse, no tienen un buen etos. O a veces nosotros, ustedes, yo, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces Litsi, Jacqueline, Melanie, María, Jennifer, Fabiana, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces tú, yo, cuántas veces has agredido a alguien y después tienes que estar pidiendo disculpas? Mamá, no te metas con mi vida. Pucha, qué agresiva que eres. Luego estás interrumpiendo, ¿no ves? Te odio, qué agresiva. Luego te estás arrepintiendo. No, mentira, te quiero mucho, ¿no es cierto? A veces nosotros no sabemos controlar, no tenemos un buen etos y después estamos arrepintiéndonos de lo que dijimos o de lo que debíamos haber dicho y no lo hicimos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es el etos? Llevado al ámbito de la filosofía, el etos es el lugar interno de la persona desde donde se controla la conducta. ¿Sí? ¿Se entiende, jóvenes, señoritas? Que es el etos, es el lugar interno desde donde se controla la conducta. El etos se trasladó al ámbito de la filosofía y se dijo que todos tenemos un etos interior, lugar interior desde donde controlamos la conducta. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Muy bien. Ya, muy bien. Nuestra conducta, para entender por qué se traduce como carácter, nuestra conducta tiene dos componentes. Un componente de la conducta es el temperamento y el otro componente es el carácter. ¿Qué es el temperamento? El temperamento es la parte de la conducta que no puedes modificar.
O sea, hay algo en nuestra conducta que así nacimos, así fuimos, así somos y así seremos. Eso no va a cambiar. Hay personas desde que nacen son explosivas, molestosas, odiosas. Bueno, no de odiosas, ¿no? Pero molestosas. Así son, así somos, así vamos a ser. Nos esforzaremos por cambiar, pero en el fondo así somos, explosivitos. O de repente somos muy tranquilos, pasa una bomba y tú no reaccionas, tranquilo. Ese es tu temperamento. Por eso se dice, ¿no? Las personas temperamentales, muy explosivas, muy saltarinas, muy molestosas, muy intocables, ¿no? Entonces, el temperamento es la parte de la conducta que no se puede modificar, ¿sí? Es la naturaleza singular de cada persona. El temperamento, podemos decirlo, es más instintivo, no responde tanto a la racionalidad, sino al impulso inmediato, ¿no? Y esto no cambia, ¿sí? Y aquí viene esta frase tan conocida: genio y figura hasta la sepultura. Tu figura, tu pintita, ¿no ve? Así medio vechedito que camines, así nomás eres, así nomás vas a morir, ¿no? Medio flequito, vechedito, por mucho que engordes, esa pintita no va a cambiar, ¿no? Tu figura no va a cambiar. Tu genio, tu comportamiento, tu estado de ánimo, hasta la sepultura te va a acompañar, ¿ya? Esto no cambia. Así es como tu rebaño, ¿no ve? Tienes gallinas, gallinas nomás son, pues tienes pavos, pavos nomás, tienes vacas, vacas nomás, ¿no ve? Eso no cambia. En cambio, el carácter, a diferencia del temperamento, es la parte de la conducta que sí puede modificarse, que sí puede cambiarse. Es la parte racional de la conducta, interiorizada. Y cuando hablamos de carácter, siempre sale esta frase, ¿no? Así como dice genio y figura hasta la sepultura, para el carácter sale esta otra frase, ¿no? Hay que forjar el carácter, ¿sí? Pregunto, ¿qué es forjar? ¿Qué significa la palabra forjar? ¿Dónde has escuchado esta palabra? ¿A qué se refiere? Una o dos participaciones, por favor. ¿Qué es forjar? ¿Qué es forjar? Es el impulso de cambiar algo. Ya, impulso de cambiar algo. Gracias. ¿Alguien más? ¿Qué es forjar? Crear. Crear. ¿Alguien más? ¿Alguien más? La palabra forjar se utiliza mucho en el ámbito de la herrería, ¿no? Se forja el hierro. ¿Sí? Moldear, Lisa. Moldear. ¿Cómo se forja el hierro? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Cómo se forja el hierro? Ya. Ya, así se forja el hierro. ¿Y cómo se forja el carácter? ¿Se pone sobre un yunque también? Ya, a ver, el hierro, el hierro, justamente, lo que nos decía su compañero, que sí se aplica mucho este término de forjar en la herrería. Para forjar significa formar, darle forma, ¿no? Y el hierro tiene que pasar por procesos de calor, golpe y frío, ¿no? Agarras un trozo de metal, lo pones al fuego, al calor hacia el rojo vivo, lo golpeas, el hierro caliente es más moldeable, es más maleable, ¿no es cierto? Y para ver cómo está tu hierro, lo pones al agua fría, otra vez, bueno, faltaba moldearle más, caliente, golpe frío, caliente, golpe frío. En la Edad Media, las espadas, ¿no es cierto?, de la gente que iba a la guerra, de los caballeros, pasaba por este proceso que era calor, golpe y frío. Y esa espada, mientras más veces pasaba el proceso, ¿no es cierto?, mientras más veces pasaba el proceso, más dura era, más resistente era. Entonces, así se forjaba el metal, así se forja el hierro, ¿no ve? Calor, golpe, frío. ¿Cómo se forja el carácter? Similar que el metal, calor, golpe y frío. Solo que obviamente no en el golpe del yunque, del combo, del chicote, del sopapo, no, sino la vida se encarga de darnos los golpes, ¿no?
Entonces, cuando tú estás sufriendo un golpe en la vida, te va mal en algo, ¿no ve? Nunca has reprobado una materia, reprobaste por primera vez, es un golpe doloroso, doloroso. Los que no han pasado esa dura experiencia saben, ¿no es cierto? Entonces, no te ahogues en ese golpe que te toca recibirte. Tienes que pensar que es una etapa que la vida te está golpeando y tienes que forjar tu carácter, endurecer tu carácter, controlar tu carácter. Las personas que han forjado su carácter saben controlar su temperamento, ¿no ve? Imagínate una persona temperamental, de todo se enoja, alterado, ¿no ve? Intocable, ese es su temperamento, pero su carácter, la experiencia de la vida le ha enseñado a que su temperamento le trae problemas y quiere discutir, ¿no ve? Pero su carácter le dice su razón, por eso la parte racional, su razón le dice no lo hagas, no lo hagas. Entonces, esta persona, por muy temperamental que sea, pues está aprendiendo con su carácter a controlar su temperamento, ¿no ve? Hay personas que son flojitas de nacimiento, ¿no ve? Han nacido cansados, viven cansados, están todo el día, les cuesta levantarse en la mañana, ¿no ve? Pero su carácter, su voluntad, su razón le dice, levántate, y claro, si tu carácter es sólido, es duro como el hierro, como el metal de esa espada, pues tu carácter va a controlar tu temperamento, ¿ya? Entonces, estos son los dos componentes de la conducta, el temperamento y el carácter. La palabra ethos no se traduce por temperamento, la palabra ethos se traduce como carácter. Entonces, ¿qué es el ethos? El ethos es este carácter controlado, este carácter trabajado, este carácter racional, esta conducta racional, esta conducta elaborada, esta conducta interiorizada, ¿ya? Aquí quedamos por el tiempo, va a acabar nuestra clase en 2 minutos. Antes de que corte la grabación, ¿antes tiene alguna pregunta sobre lo que hemos hablado? ¿Se entendió? Disculpe, licenciado, usted habló de que el ethos se encontraba dentro de una persona, es decir, que el ethos llegaría a ser subjetivo. Sí, subjetivo, Lindsay, quiere decir individual, ¿no ve? Tu ethos, Lindsay, es distinta a la mía, distinta a la de Cristian. Es subjetivo, ¿sí? Cada quien controla su conducta, ya cada quien tiene su rebaño, es subjetivo. Los griegos, claro, pensaban que ese lugar era un lugar físico, ¿no ve? Por eso buscaba, hasta el siglo XV por lo menos, Descartes del siglo XVI, buscaba en el cuerpo, diseccionaba, cortaba cadáveres para identificar cuál es el lugar en que el alma se conecta con el cuerpo, cuál es ese lugar, ¿no es cierto? Entonces pensaban que era un lugar físico. Ya, y Lindsay, coincido contigo, es completamente subjetivo porque cada uno tiene su ethos, cada uno se comporta de una forma distinta, cada uno se controla o cada uno también se descontrola fácilmente. Hay personas que de todo y de nada se enojan, que siempre están malhumoradas, ¿no es cierto? Es que su ethos de repente no está muy trabajado, no está elaborado y tienen un temperamento más bien muy primario, un carácter muy explosivo, ¿no es cierto? Un temperamento, ¿no ve? Las personas temperamentales, molestosas, peleonas, ¿no es cierto? Impacientes, personas que rápido lloran, rápido ríen, ¿no es cierto? Son personas de carácter primario, ¿ya? Coincido contigo, Lindsay, ¿no? Es subjetivo. Gracias, Lindsay. ¿Alguien tiene alguna pregunta más, comentario sobre esto que hemos avanzado? La siguiente clase, ahora estamos tratando de ver qué es el ethos, ética, de ahí viene la palabra ética, de ethos, que se traduce como carácter, pero que es una de sus traducciones. Y vamos a ver la otra traducción de ethos, que es justamente la costumbre, que eso veremos la siguiente clase. Voy a dejar de grabar, sin embargo, si alguien tiene alguna pregunta o comentario, puede hacerlo después de la grabación. Muy bien. ¿Alguien tiene algo que decir antes de despedirnos? Licenciado, quería recordarle nomás, podría subir el video de la anterior clase nomás, o las anteriores clases. Claro que sí. En este momento que ya nos vamos a ir despidiendo, lo voy a hacer porque si no me voy a olvidar, ¿no? Uno dice lo haré y nunca lo hace, mejor es hacerlo ese rato. Bien, alguien, si no te